esconderé. Hermanos, vamos a seguir con la predicación expositiva, la carta de los Gálatas. El sermón de hoy se llama La hipocresía de no andar rectamente el Evangelio. La hipocresía de no andar rectamente en el Evangelio. Así que ya el título lo dice todo, ¿verdad? Hipocresía y no andar en el Evangelio, al menos rectamente. Vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Lo tienen ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias. Vamos a orar, hermanos, entregando este sermón. Señor Padre, gracias, porque estamos estudiando, Señor, tu carta, Señor, a los Gálatas, Padre, Señor. Ten el control de mí, Señor, en cada una de mis palabras, Padre mío. Ten el control del sermón en total, Señor, en general, Padre mío. Oh, Padre mío, predicamos para ti, Señor, y para la iglesia, Padre mío. Por eso es que te pido que el Espíritu Santo, Señor, revele en mis hermanos, Padre mío, en su mente y en su corazón, Señor, todo lo que tú quieres decirles por medio de esta predicación y de la carta a los Gálatas, Señor. Utilízame para ello, Padre mío, oh Señor, pero revela tú tu palabra, Señor, a mis hermanos. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre, amén. Hermanos, hoy les he traído 3 puntos nada más. El primer punto, un cambio drástico. El segundo punto, el peligro de arrastrar a otros. Y como tercer punto, la disciplina, una práctica bíblica. La disciplina, una práctica bíblica. Vimos y hemos estado viendo que Pablo subió a Jerusalén para el concilio, ¿verdad? Subió junto con Bernabé y Tito, un judío levita y un pagano, ¿verdad? Un gentil pagano, incircunciso, de la cual cuando subieron no se le obligó a circuncidarse. Así que es una prueba para aquellos falsos hermanos judaizantes que la salvación es solo por gracia, solo por fe y nada más, no por las obras de la ley, no por las obras de la ley, no por las leyes de Moisés, no por las tradiciones, solamente por fe, por creer en la cruz del Calvario, en Jesucristo. Y es así como Pablo, Pedro y los líderes como Juan y Santiago se dan la diestra de la mano, ¿verdad? Se dan la diestra, se abrazan en comunión, ¿verdad? Y demostrando que hay un evangelio único, un solo evangelio, una sola verdad. No hay otra verdad, ¿verdad? Solo hay una. Es así como se refuerza esa línea del evangelio. Esa línea del evangelio se llega a reforzar. Es más, vemos que al darse las manos llega a un acuerdo, ¿verdad? Pedro, Juan, Santiago, a los judíos, van a predicar a los judíos, mientras que Pablo, Tito y Bernabé van a ir a los gentiles, al mundo fuera de Israel, ¿verdad? Van a dirigirse a esos países y van a predicar el evangelio con una sola línea, ¿verdad? Ambos ministerios, 2 ministerios, un único evangelio. Pero claro, la historia no queda ahí, ¿verdad? Pablo baja a Antioquía o sube a Antioquía, están predicando por todos los lugares gentiles que puedan haber, pero va a llegar una visita, sea programada, sea inesperada, da igual. La cosa es que llega esta visita y es Pedro, uno de los líderes de la iglesia, un apóstol de Jesucristo, una columna de la iglesia, ¿verdad?
llega a ver lo que está haciendo el ministerio de Pablo y glorificarse en los gentiles, ¿verdad? Porque dice que se gloriaban, en Israel se gloriaban porque los gentiles habían sido llevados también a los pies de Cristo. Es más, en Cornelio, Pedro estuvo en la casa de Cornelio. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio de los gentiles? ¿Qué pasó? ¿Alguien ha leído ese trozo? ¿Qué pasó? Un segundo Pentecostés. Si hubo un primer Pentecostés con los judíos y el Espíritu Santo fue derramado y hablaban en lenguas, ¿verdad? Y la gente que hablaba otro idioma entendían la predicación del Evangelio, en la casa de Cornelio es igual. Un derramamiento, un Pentecostés del Espíritu Santo, pero esta vez en los gentiles, ya no en judíos, sino en los gentiles. Pedro está ahí predicando el Evangelio y está viendo que el Espíritu es derramado en los gentiles y comienzan a hablar en lenguas. Un segundo Pentecostés. Así que, ¿qué está el Señor afirmándole al líder de la iglesia? Que la salvación es tanto para judíos como para gentiles. Y el Espíritu Santo obra tanto en gentiles como en los judíos. Es el mismo Espíritu trabajando, un mismo evangelio, un mismo Espíritu derramándose en judíos y gentiles. Luego Pedro, ¿verdad? Antes de llegar a la casa de Cornelio, ¿qué pasó? Tuvo unas visiones, mate y come, mate y come. Dios está limpiando la comida, ¿verdad? Los animales, las verduras que no se podían comer, los animales que no se podían comer, ¿verdad? Pedro está viendo todo esto. Pedro está viendo todo este cambio entre los gentiles. Claro, es una transición. Es difícil que un judío legalista cambie, ¿verdad? Como vamos a ver. Pero dice aquí, pero en el versículo 1, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Así que Pedro va a visitar Antioquía. Va a visitar Antioquía. Así que, queridos hermanos, no sabemos cuánto tiempo ha pasado. No sabemos cuánto tiempo ha pasado después de la reunión del concilio en Hechos 15, ¿verdad? Que tuvieron en Jerusalén. Lo que sí sabemos es que el evangelio se está expandiendo por todo el mundo conocido, por todo el mundo que se conocía, desde un extremo hasta Hispania, ¿verdad? Se está extendiendo en el mundo gentil todo el evangelio, y todo esto gracias a la poderosa obra del Espíritu Santo. No es gracias a Pablo, no es gracias a los apóstoles, no es gracias a los discípulos que salieron en la expansión de la persecución, no. Es gracias a la poderosa obra del Espíritu Santo, la mano de Dios trabajando, ¿verdad? En todo lo que ha decretado, que se expanda el evangelio. Casi no hay rincón donde se escuche predicar el evangelio. Es más, aquí en Antioquía es donde se le llama a los primeros seguidores de Cristo como cristianos. En Antioquía se les llama por primera vez cristianos. En Hechos de los Apóstoles 11, 25 al 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía, en Antioquía. Así que de ahí nace la palabra cristianos, seguidores de Cristo, o si nos vamos literalmente, pequeños Cristos. Pero claro, pequeños Cristos no quiere decir, como lo traducen en otras doctrinas, que somos pequeños dioses. Repite conmigo, yo soy. ¿Han escuchado a Cash Luna? Yo soy. Y todos diciendo, yo soy, atribuyéndose, porque como soy un pequeño Dios, ¿verdad? Un pequeño Cristo, soy un pequeño Dios. No, cuando se les dice que son cristianos, pequeños Jesucristo, pequeños Cristos, porque son seguidores de Cristo, ¿verdad? Seguidores de su Mesías, de su Cristo. Es aquí en Antioquía. Todo esto está sucediendo en Antioquía por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ya llevan muchos años obrando Pablo, Bernabé y Tito por esta zona de los gentiles, predicando el Evangelio, llevando a las iglesias, levantando levantando líderes. Es más, la misma iglesia de Antioquía, que levantó Pablo, Bernabé y Tito, levantaron, ¿verdad? En Antioquía iglesias. Ahora es la iglesia de Antioquía que levanta a Pablo y Bernabé para mandarlos como misioneros. E incluso viajaron, ¿verdad? Viajaron a Jerusalén para el concilio, mandados por la iglesia de Antioquía. ¿Para qué? Para solucionar un conflicto.
para solucionar el conflicto suscitado por todos los falsos hermanos judaizantes con el rito de Moisés. Es ahí donde llegaron a un acuerdo, que a los gentiles no se les debe circuncidar. Pero no solo a los gentiles, ya vemos que también es a los judíos no deben circuncidarse, ya no están sujetos a la ley de Moisés. Pero claro, estamos en una transición, ¿verdad? Primero a los gentiles se les da la libertad, luego los judíos tienen que entrar en esa transición, ¿verdad? De esa libertad. Es muy difícil para los judíos cambiar de la noche a la mañana y dejar estos ritos. Ahora, durante mucho tiempo se ha vivido cierta paz en el mundo gentil, cierta paz. Es por ello que se está expandiendo el evangelio. El evangelio se está expandiendo en el mundo gentil, ¿verdad? Porque hay cierta paz, hay persecución. Esto no quiere decir que no haya persecución, si hay persecución de los cristianos. Es más, Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado. En estos 14 años que están transcurriendo después del concilio, es decapitado. Hay cierta persecución en Israel, pero claro, en el mundo gentil hay cierta paz. La persecución en Israel no es la misma que los gentiles. Hay cierta paz, hay cierta expansión del evangelio en el mundo gentil. Es en este tiempo donde se han marcado las pautas y las rutas que se deben tomar con los judíos, con Pedro y su ministerio en la obra de los judíos. Otros a los gentiles como Pablo, Bernabé y Tito. Así es con lo que respecta que hay libertad. Se llegó a un acuerdo y hay libertad en el evangelio. Hay libertad con los gentiles. Quienes los gentiles se han quitado, gracias a Cristo, se han quitado las cadenas, se han quitado el peso que algunos querían imponer a los gentiles. Tanto es así que hasta los judíos de Antioquía, te das cuenta, los gentiles ya estaban viviendo sin esas cadenas. Y es tanto así que los judíos en Antioquía comienzan a vivir esa libertad que produce el evangelio, ven a los gentiles esa libertad y ahora los judíos que viven en Antioquía también comienzan a vivir con esa libertad. Los judíos ya se dan cuenta que son libres en Cristo Jesús, que están libres del rito de Moisés y comienzan a convivir esa libertad junto con los de Antioquía. Muy diferente a lo que pasa en Jerusalén, porque luego Timoteo fue llevado y tuvo que circuncidarse. En Antioquía es diferente, los judíos están viviendo ya esa libertad, ese gozo de ser libres en Cristo Jesús. Hermanos, en Antioquía ya no existe esa pared intermedia, legalista, y que algunos lo han llevado al extremo del racismo, ¿verdad? Estos judíos extremistas eran racistas, y no porque quieran ser ellos racistas, es porque lo han sido desde siempre. Siempre fueron racistas, ¿verdad? No querían juntarse con los paganos, no podían juntarse con gentiles paganos, se lavaban las manos cada vez que comían por si han tocado algo inmundo. Esta pared fue destruida, fue derribada por Jesús mismo en la cruz del Calvario. Él derribó esa pared, esa pared. Hay libertad, hay cierta paz, hay expansión del evangelio. Los motores del ministerio misionero del dúo evangélico están a toda marcha. Pablo y Bernabé están a toda marcha. Es así que se escucha hasta Jerusalén las buenas noticias, las buenas nuevas de cómo Dios está obrando en estas regiones. Puede ser por este motivo que Pedro se propuso viajar a Antioquía, visitar a sus hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Por estas zonas. Y dice el texto que Pedro vino a Antioquía. Es Pedro quien viene. Amados hermanos, hay 700 kilómetros que separan desde Jerusalén hasta Antioquía. 700 kilómetros. Ve tú a visitar a tu hermano 700 kilómetros. A caballo, si tenía dinero para un caballo. Lo más seguro es que iba a pie. 700 kilómetros, comida. ¿Qué relata Pablo en sus misiones? Robos, ¿verdad? Delincuencia, casi muertes, ¿verdad? Pedro estaba caminando 700 kilómetros de distancia, sea caminando, sea cabalgando, sea teniendo sus recursos o no teniendo recursos. Pero él tiene la intención de visitar a sus hermanos con todos los problemas que conlleva un viaje de esta envergadura, con el peligro de los robos, con el hambre, con el frío, con todo esto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Pedro? Por amor a sus hermanos, por amor a sus hermanos, por amor a Cristo,
por amor al Evangelio. Amados hermanos, por amor que tenemos entre nosotros, podemos llegar a hacer lo impensable. Por el amor a Cristo y a nosotros, los hermanos en Cristo, podemos llegar a hacer lo impensable, como entregar nuestras propias vidas para guardar la fe. Y la historia nos enseña que en la persecución los cristianos daban su vida por guardar la fe. Y si daban su vida por guardar la fe, ¿por qué te vale 700 kilómetros caminar y visitar a tus hermanos? Pero algo pasa que Pablo aún no lo revela, pero ya nos empieza a decir que va a resistir a Pedro. Algo va a pasar. Ahora lo que ya ha pasado no es una mera discusión o un pequeño problema que surgió entre ellos dos. Lo que tiene que haber pasado es un problema muy gordo, muy gordo. Tanto es así que queda plasmado, hermanos, queda plasmado por los siglos en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, y queda plasmado para el bienestar de la iglesia en general. Es tanto así lo que ha pasado que queda en la Biblia, en Gálatas, ¿verdad? El problema que tiene que haber sido es de tal índole que Pablo dice que tuvo que reprimirle, ¿verdad? Y condenar. Tuvo que tener una reprensión contra Pedro y condenarlo. Una palabra fuerte, condenar. Juzgar. Este resistir es oponerse a alguien cara a cara. Cuando él está diciendo le resistí a Pedro, está diciendo que tuvo un encontronazo cara a cara con alguien. Esto es, con otro, hubo un choque frontal. Mira el grado y la potencia de esta situación. Es como que una olla ha comenzado a hervir y está a punto de explotar. Pablo entra en oposición a Pedro. Antes se dieron la mano, ahora va a entrar en oposición a Pedro, va a entrar cara a cara con él a causa del problema que ha surgido. Y no un problema menor, porque es de resistir, dice. Oponer hasta condenar, reprobar. Y esta palabra ya nos lleva a una conducta de Pedro. Ya nos lleva a entender más o menos esta conducta por parte de Pedro, por parte del apóstol Pedro, por parte del líder de la iglesia Pedro. El asunto importante es que Pedro cometió un error, un grave error en su conducta, que Pablo se vio obligado a oponérsele, a resistir cara a cara. Esto es directo, esto es abiertamente, de hombre a hombre. La conducta de Pedro era inexcusable, no tenía excusa, a lo cual señala Pablo cuando añade, porque era de condenar. ¿Te das cuenta? No hay excusa, no se le puede permitir esto a Pedro. Su propia conducta lo condenaba a Pedro. No es que Pablo está condenándole a Pedro, no, es que Pedro con su conducta se ha condenado y Pedro se lo va a decir, es condenable lo que estás haciendo porque es tu propia conducta. No es que Pablo empieza a buscar los 3 pies al gato. No, Pablo no está buscando eso con Pedro, los 3 pies al gato, no. Ni está buscando alguna excusa contra Pedro porque se siente invadido. Ha venido Pedro, Pablo se siente en su zona de confort, estoy invadido por Pedro. La visita de Pedro como que no me gusta, como si que los estuvieran vigilando. Pedro ha venido a vigilarme, a vigilar mi ministerio, ha invadido mi ministerio. No, esa no es la actitud de Pablo. El comportamiento de Pedro conlleva esta resistencia, esta condena, este rechazo de Pablo. Pablo no es ajeno al problema para actuar de esta forma, tan enérgicamente. Es porque ha rebosado la paciencia de Pablo. Ha rebosado la paciencia de Pablo. Ha visto que es algo que puede causar mucho daño al evangelio. Lo mismo que cometieron los falsos hermanos judaizantes. Ha explotado porque ha visto esa conducta en Pedro y que va a causar Pedro un daño al evangelio. No, lo siguiente, va a causar muchísimo daño. Tanto es así que puede llegar a anular la línea del evangelio que Pablo, que Bernabé, que Tito, tanto les ha costado marcar
en el mundo gentil, ¿verdad? En el mundo gentil, antes pagano. Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Qué exagerado, Pablo, qué exagerado. Solo porque está comiendo con los gentiles y se retrae, qué malo hay, ¿no? Que deje de comer. Qué malo es que un hermano se retire y no quiera comer. De repente está en una dieta balanceada. De repente ahora es vegetariano, o ¿cómo se llama lo otro? Que ya no comen ni carne ni huevos, vegano. De repente ahora Pedro es vegano. No es lo que está pasando, no es lo que está pasando. Así que vamos a ver primero el comportamiento de Pedro antes de la visita de estos legalistas judaizantes. Detrás de Pedro, no sabemos cuánto tiempo después, llegaron algunos hermanos judíos. Primero llegó Pedro, está viviendo con los judíos, con los judíos y los gentiles libres, ¿verdad? Que se han sido liberados por el Evangelio. Ahora dice que llegaron unos hermanos judíos cristianos, ¿sí? Llegaron de parte de Santiago, hermanos judíos cristianos, de parte de Jacobo, hermano de Jesús. Una de las columnas del líder de la iglesia en general y especial de la iglesia de Jerusalén vinieron de parte de Santiago, hermano de Jesús. No sabemos si estos hermanos son los mismos hermanos judaizantes que se mencionan en los primeros versos del capítulo 2, en el 4, que dice, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. No sabemos si estos hermanos que han llegado son de la misma línea que estos falsos hermanos. Lo que sí sabemos es que ha cambiado el comportamiento de Pedro. Así que podemos pensar que vienen con esa misma doctrina. No son los mismos porque vienen de parte de Santiago o de repente no, porque Santiago nos dice que también salieron algunos sin su permiso de ellos diciendo que venían de parte de Santiago, pero no los enviaron. La cosa es que llegaron estos hermanos, judíos cristianos, o son otros hermanos judíos cristianos, pero de una estricta, ¿verdad?, conducta en los preceptos de la ley. Recordemos que están viviendo una transición. Los judíos cristianos y los gentiles están viviendo una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay una transición en esto, ¿verdad? Está aquí una era, la otra era, la mala, la buena, y está Jesucristo y está cambiando todo. Está cambiando. Donde Jesús ha cumplido la ley, ha limpiado todo con su sangre. Es más, Jesús mismo le muestra a Pedro que ha limpiado la comida, ha limpiado los animales, las cosas inmundas, y ahora se pueden consumir. Para Pedro y otros judíos no sería nada fácil cambiar. No sería nada fácil dejar de la noche a la mañana todos sus ritos y todas sus ceremonias, a dejar atrás todas sus costumbres, todas sus normas. Hay una transición. Los apóstoles lo saben y van avanzando poco a poco. Recordemos que en el concilio se les pide a los gentiles abstenerse de ciertas comidas, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles 15:29, que os abstengáis de los sacrificios, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardarais, bien haréis, pasadlo bien. A pesar que en el concilio no se le circuncida a Tito, les piden a los gentiles que se abstengan de ciertas cosas, pero Jesús nos ha hecho libres de esas cosas, pero pide que se abstengan. Claro, todo esto es por causa de los judíos en su transición, en esta transición, pero claro, se les pide a estos gentiles que van a Jerusalén, donde la mayoría es judía, que se abstengan. Pero nosotros ahora estamos en otro escenario. Estamos en un mundo gentil, donde la mayoría es gentil y la minoría es judíos cristianos. Si la mayoría es gentil, no tienen por qué abstenerse. Los que tienen que abstenerse serían los judíos de sus tradiciones, ¿verdad? Si han sido liberados por Cristo y están en una mayoría gentil, los que tienen que abstenerse son los judíos. Son los judíos que tienen que acomodarse y no los gentiles. Sí, hermanos, para los judíos comer juntos, ¿verdad? Para los gentiles comer junto con los gentiles es cosa inmunda.
Si vemos en la Biblia, no se podían juntar con gentiles. Era inmundo comer en la mesa con un gentil. Si recuerda, los judíos tenían que lavarse las manos si tocaban algo inmundo. Se le reprochó a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús le pide a esta mujer en el pozo beber de ella, verdad? Dame agua, que quiero beber, una samaritana, ¿verdad? Y es reprochado Jesús, ¿qué haces bebiendo con una samaritana? Los apóstoles querían rodear Samaria para no mezclarse con los samaritanos gentiles, no mezclarse de inmundicia. Pero Jesús dice, no, vamos por aquí. Jesús les está enseñando que va a haber un cambio. Y muchas cosas más que vemos en la Biblia, ¿verdad? De sacudirse el polvo, si han caminado por lugares de gentiles. Ahora en Antioquía, los judíos están comiendo de la misma mesa que los gentiles, gracias a la cruz del Calvario. Es la misma mesa, en esta misma mesa está comiendo Pedro, está comiendo Pablo, hasta que llegaron estas visitas. No sabemos cuánto tiempo tardó desde que Pedro vino, se sentó a la mesa con los gentiles, comienza a comer con los gentiles, comienza a comer con los judíos, hasta que llegaron estas visitas de Jerusalén. Si el comportamiento de Pedro antes de las visitas es comer, es beber, es estar en alegría, en gozo, en regocijo, ¿cuántas veces, hermanos, en estas comidas, antes que llegaran estos hermanos, cuántas veces en estas comidas, en estos cultos que se predicaban, hicieron la Santa Cena? Entre judíos, gentiles, Pedro, Pablo, Bernabé, Tito. ¿Cuántas veces en estas comidas comieron la Santa Cena recordando la salvación, la muerte, la resurrección de Jesucristo? Puede que muchísimas. Está la comunión, está la unión entre los hermanos que nadie podía imaginarse el comportamiento de Pedro con la llegada de los visitantes, de estos hermanos de Jerusalén. Así que el comportamiento de Pedro después de las visitas legalistas judaizantes, pero después que vinieron se retraía, dice el texto, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro, apóstol de Jesucristo, líder de la iglesia, el comportamiento de Pedro es muy fluctuante a través de la historia. Él era un pescador y para ser pescador tenías que ser fuerte, tenías que ser rudo. Pero luego vemos a Pedro con un comportamiento parecido a este caso. Él le dijo a Jesús, yo te seguiré, mi Señor, donde tú vayas yo iré y no permitiré que te apresen. Pero acto seguido, ¿qué pasa? Niega 3 veces a Cristo Jesús. Está encendido como una espuma y baja. ¿Te das cuenta? Negando 3 veces antes que cante el gallo. En pocas horas antes hay un cambio radical. En el momento de apresar a Jesús, en el huerto del Olivo, justo antes de la captura de Jesús, vemos a Pedro que se vuelve a levantar como una espuma, agarra su espada y le corta la oreja aquí en Amalco, ¿verdad? Le corta la oreja. ¡Qué valiente! Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo llamado Malco, para acto seguido, huir a escondidas y seguir a Jesús lejos con miedo. Le corta la oreja, apresan a Jesús y sale corriendo. ¿Te das cuenta? No va y le dice, apresarme a mí también, no. Crucificarme a mí también, no. Pedro es fluctuante en su carácter. Es rudo, pero es fluctuante, también es lleno de miedo. Así que no es difícil imaginar que Pedro tiene un problema de carácter, tiene un problema con su carácter. En algunos actos es expresivo, apresurado, en otros es miedoso y se retrae. Pedro está comiendo junto a los gentiles, sin ninguna duda. Pablo se refiere a las comidas como una comunión a ágape, una fiesta de amor de la iglesia primitiva. Llegan estos hermanos y se aparta de los gentiles. Están comiendo juntos en ágape, en amor, una fiesta de amor y se retira, se retrae. Pedro se retrae y se aparta. En Corinto había una segregación de los hermanos según las riquezas. ¿Recuerdan la historia de Corinto? Había una separación entre hermanos, los de etiqueta, los de alta sociedad y los pobres.
adelante los ricos, atrás los pobres. Así era la iglesia de Corinto. Los ricos se apartaban de los pobres. En Antioquía hay una separación de carácter racista cuando llegan estos hermanos judíos. Los cristianos judíos se apartan de sus hermanos de la fe, que eran gentiles. Como queda claro por lo que sigue, la pregunta, ¿cómo podrán cristianos judíos comer con cristianos gentiles? Era asunto muy intrincado en la era apostólica. En la Antioquía liberal, como lo veían los judíos, usando el término más favorable, liberales, se había llegado a profundizar la implicación más trascendental del Concilio de Jerusalén. Se había llegado a la deducción lógica, a saber, las ordenanzas ceremoniales en cuanto a comida, a bebidas, no había de ser impuestas sobre los gentiles. Eso se llegó en el concilio. Tampoco debía ser una carga para los gentiles. Se llegó a entender en la unidad de la iglesia, compuesta por judíos, compuesta por gentiles, y exigía, entre otras cosas, que comieran. En esta libertad, que comieran, que bebieran juntos en común unión, en ágape, restringiendo los límites, ¿verdad? Restringiendo los límites al mínimo, al mínimo. ¿No eran todos los hermanos cristianos en Antioquía? ¿No fue en Antioquía donde se les dio por primera vez este nombre de seguidores de Cristo? Según este principio de amor, ágape, de comunión, los miembros de la iglesia de Antioquía ya habían estado comiendo y bebiendo junto a estos hermanos gentiles. Ya estaban comiendo antes que llegara Pedro. Pero ahora Pedro se retrae. Es como que dice que poco a poco, disimuladamente, ¿verdad? Sin que nadie me vea, me voy escapando. Disimuladamente me voy alejando. Nadie se debe dar cuenta de lo que estoy haciendo. Me estoy retirando poco a poco. Eso es retraerse. Muchos lo habrán hecho en su vida antigua, ¿verdad? En su antigua naturaleza, en una fiesta. ¡Ay, la chica que me gusta! Me voy despacito saliendo que no me vean. O llegaba tarde de la fiesta y no quiero que mi padre me escuche, me retraigo. Voy a puntadillas, que no me escuchen que estoy llegando a las 6 de la mañana con el pan. No, Pedro está así, escapándose, retrayéndose, separándose de los hermanos. Es más, se está separando de esta comunión, ágape, de esta fiesta se está retrayendo contra los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Miedo de Pedro, miedo a los legalistas judaizantes, miedo. Tendría miedo de que por comer con los legalistas, creyentes en Cristo, ganados de los gentiles, se levantara tal antagonismo entre él y los hombres de Jacobo que habían llegado, que esto darían un informe en Jerusalén tan malo sobre él y sus amigos, de ellos que pensaban igual que Pedro. ¿Qué prestigio sería para Pedro? ¿Su prestigio sería debilitado por aquella actitud? ¿O que estaría poniendo en peligro su apostolado en Jerusalén? ¿Sería menospreciado en Jerusalén porque lo pillan comiendo con gentiles? Tiene miedo al qué dirán. Para Pedro fue más importante el qué dirán de mí que el evangelio. ¿Ven el peligro? Lo que pasó con Pedro fue un error. Sí, un error suyo en la práctica, ¿Por qué? Pedro ama el evangelio, Pedro predica el evangelio, Pedro practicaba el evangelio en Antioquía. Pero él es tan humano como tú y yo, él es humano como tú y yo. Aunque tengamos una convicción evangélica bien anclada y a veces practiquemos, fallamos. Cometemos errores muchas veces. Y muchas veces lo cometemos por el qué dirán. Por el qué dirán. El apóstol Pablo vio que no andaba rectamente. Con su testimonio Pedro, ¿verdad? Con el testimonio que está dando ellos, se estaban alejando de la verdad del evangelio. Aquí hay una lección muy importante que tenemos que considerar, hermanos. Y es que a veces sabemos la verdad del evangelio. A veces conocemos el evangelio, sabemos la verdad del evangelio, pero solo en teoría. Solo en teoría. Pero por presiones externas actuamos en una forma contraria a la verdad.
Eso lo vemos en hermanos. No solo aquí, sino en diferentes iglesias lo vemos. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es más, cuando practicamos esa verdad del Evangelio, la verdad de la palabra que la palabra nos indica, el saber de la palabra y el vivirla debe ser una sola cosa. El saberlo en teoría y el practicarlo debe estar unido uno solo. El problema aquí no solo es el racismo dentro de la iglesia, por parte de los judíos hacia los gentiles cristianos. Sí, amados, hay racismo. Había racismo en ese momento con los gentiles. Jesús derribó esa pared entre los hijos de Dios. Pero estos hermanos judaizantes, legalistas, llegan con sus convicciones judías. Y Pedro, quien tendría que haberlos amonestado, Pedro que conoce la verdad y la practica, tenía que haberlos amonestado a estos hermanos, y por causa del qué dirán en sus informes o chismes que llevarían a Jerusalén, se retrae en hipocresía. En hipocresía. Lo que Pablo en este comportamiento que está viendo de Pedro es muy peligroso. Pablo está viendo este comportamiento un peligro para el Evangelio, un peligro para la comunión entre los hermanos. Lo que está sucediendo con Pedro es negar el acuerdo que habían llegado en Hechos 15. Lo está negando con sus actos. Y sobre todo está negando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde cumplió y abolió la ley de Moisés. La ley de Moisés. Y no solo la ley, también la culpa. Él abolió la culpa. Pedro, en vez de negar las obras de la ley, las está aprobando, las está incluyendo. Y en todo caso está aumentando a esa línea del Evangelio, lo está aumentando. Y así anula la sola gracia, la sola fe para la salvación. ¿Te das cuenta el peligro que está haciendo Pedro con el retraerse? No solamente es que dejó de comer, no, están anulando esa línea, están anulando la sola gracia, la sola fe. ¿Acaso no hay estas dos comisiones en nuestros días? ¿Acaso no sucede esto en nuestros días? Hermanos, es un peligro mortal el permitir que en nuestras iglesias se introduzcan hermanos legalistas. Debemos estar alertas. No podemos permitir que entren hermanos legalistas. No podemos permitir que en esta iglesia entre el racismo. No podemos permitir tampoco que entre el otro lado opuesto, el liberalismo. Somos libres en Cristo Jesús, pero Jesús nos ha dado preceptos, nos ha dado normas en la Biblia de comportamiento. No podemos permitir que vengan y destruyan y anulen el Evangelio y aumenten a la solamente por fe, por gracia. ¿Y por qué no debemos permitirlo? Esto lo vamos a ver en el segundo punto, el peligro de arrastrar a otros. Si permitimos que entren. Gálatas 2:13. Y en su simulación, disimuladamente, ¿se acuerdan que se valía? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amados hermanos, ahora encontramos una de las consecuencias de no estar alerta en nuestras iglesias. A veces, dejar pasar mucho tiempo en corregir cierta situación que sabes que está pasando, pero lo dejas pasar. Y esto no quiere decir que Pablo tardó en corregir a Pedro. No tardó en corregir a Pedro, la actitud de Pedro. Mucho se ha hablado sobre el tema sobre este tema. Puede que Pablo haya estado de viaje, un viaje misionero, Pedro estuvo con ellos, por eso tardó en llamarle la atención. Mucho se ha hablado. Llegaron ¿verdad? Pablo está de viaje, llegaron las noticias de lo que está pasando con Pedro. Otros dicen que esperó el momento adecuado o que para que Pedro reaccionara. Pablo dejó pasar la situación para que Pedro reaccionara hasta que se le agotó la paciencia a Pablo. Sea una o sea otra, el tiempo que haya pasado hasta la corrección de Pablo hacia Pedro, lo que sí sabemos es que la conducta de Pedro es participando en el legalismo judaizante. Eso sí lo sabemos.
No sabemos cuánto tiempo pasó en corregir la corrección de Pablo a Pedro. Lo que sí sabemos es que cayó en un legalismo judaizante. ¿Y qué es el legalismo? Para entender. El legalismo es la tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar otras circunstancias, formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. ¿Te das cuenta? Pedro ha regresado, ha retrocedido otra vez a antes de la cruz. Cristo no ha venido para Pedro. Ha retrocedido a las leyes. Así que Pedro empieza a participar conscientemente. Es consciente de lo que está haciendo. Por eso se retrae a escondidas. Es consciente de lo que él está haciendo. Y digo esta palabra que lo hace mucho más trágico. Si lo está haciendo conscientemente, es trágico. Es trágico. Aún porque Pedro es uno de los 11, de los 12. Él conoce, él predica y practica el evangelio. Él conoce la verdad que nos hace libres. Que en Cristo Jesús ya no hay esclavos, que ya no hay una pared, que ya no hay un velo que separa a Dios del hombre, ni con los hermanos. Él conoce todas estas verdades. Él es un principal de los líderes de la iglesia. Y el hecho de que se juntara y participara del legalismo racista de los judaizantes lo hace mucho más grave esta situación. Lo hace mucho más grave. Cabría preguntar la pregunta de judíos que habitaban en Antioquía. Si Pedro, se preguntarían esto, ¿verdad? Los de Antioquía, los judíos de Antioquía. Si Pedro, apóstol, columna y líder entre los principales, se abstiene de comida, de fiesta, de ágape, de unión con los hermanos, porque no están circuncidados y son gentiles, yo debería también hacer lo mismo siendo un judío. Debería hacer lo mismo y apartarme de las leyes y de las tradiciones de los judíos, ¿verdad? Yo soy un judío y si Pedro, mi líder, lo está haciendo, pues tengo que hacer lo mismo que él. Me aparto de los gentiles. Eso estarían pensando los judíos que están viendo la actitud de Pedro. Y esto es lo que pasó. Y esto es lo que pasó. Pedro arrastra con su comportamiento a los judíos cristianos de Antioquía. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. El resto de los judíos cristianos, al ver tal situación y comportamiento de Pedro y la vergüenza del qué dirán, también se retraen estos judíos cristianos. Disimuladamente se retiran de la comunión en ágape con los gentiles, se retiran. Amados hermanos, Pablo utiliza la palabra hipócrita, hipocresía. No sabemos cuántos judíos había en la iglesia de Antioquía. Me imagino que muchísimos judíos cristianos dejaron su libertad para ponerse las cadenas de la esclavitud nuevamente. Hermanos, esto es grave. Esto es grave. Cometieron inconscientemente, sin saberlo de repente, pisotearon la sangre de Cristo. Pisotearon la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, dejando sin valor y sin efecto esta muerte de Jesús. Pisotearon la sangre de Cristo. No vale la sangre de Cristo. Tenemos que regresar a las leyes para salvarnos. ¿Para qué murió entonces Cristo en la cruz del Calvario? Para darnos libertad. Él murió para darnos libertad de la condenación del pecado, limpiarnos de la mancha del pecado, darnos nueva vida, una nueva naturaleza en Cristo Jesús, librarnos del tiempo malo. Y ahora que somos esclavos de Cristo, dejamos de ser esclavos de la ley y ahora somos esclavos de Cristo, pero libres del yugo del pecado, libres de la ley que nos hacía pecadores. Jesús cumplió la ley y se hizo pecado por exigencia de la ley, cargando nuestros pecados y recibiendo por ello la culpa, cumpliendo la paga que es su muerte. Pero al tercer día resucitó en gloria. Él resucitó en gloria y es así como ha satisfecho a Dios y ha satisfecho las demandas de la ley. Todo esto lo estaban negando los judíos cristianos. Todo esto lo estaban negando. ¿Te das cuenta lo que está pasando? ¿Te das cuenta? No es nada ligero. ¿Y Pablo debería dejarlo pasar?
y que se calmen las cosas, ya hablaremos luego. Cuando estén calmadas las aguas, hablaremos luego, Pedro. No te preocupes, en privado, no te voy a avergonzar. No, porque no solo arrastró a los judíos cristianos, no solamente arrastró de repente a nuevos hermanos en la fe, judíos, cristianos, que recién convertidos, también arrastró a gente madura en la fe, gente que ya comía y que no solamente comía lo sólido, sino que predicaba. Arrastró en la misma hipocresía a Bernabé. Fue Bernabé el que empezó el ministerio hacia los gentiles. Fue él quien buscó a Pablo, ¿verdad? A Tarso. Vamos a la Antioquía a predicar. Fue él, un hombre maduro. Bernabé fue arrastrado en la misma hipocresía de Pedro. Pedro arrastra a Bernabé en sus prácticas legalistas. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice el texto. La hipocresía de ellos. Primero llegan los judaizantes. Pedro se retrae. Le siguen y arrastra a los judíos cristianos de Antioquía. Y luego a Bernabé. Hijo de consolación, Bernabé. Hijo de consolación. Ha llegado al punto que ha dejado de consolar a sus hermanos gentiles. El hijo de la consolación deja de consolar a sus hermanos gentiles y ahora se ha unido al que dirán, al legalismo, al racismo judaizante. Ahora está ensombrecido, el consolador se ha ensombrecido en la libertad de sus hermanos gentiles. ¡Qué catástrofe! Incluso el mismo Bernabé, que viajó desde Tarso buscando a Pablo para comenzar esta obra misionera entre los gentiles, uno que ha estado desde el principio en la obra, podríamos decir un supermaduro en la fe, es arrastrado por el que dirán, por los informes de los judíos. ¿Qué va a ser de mi reputación? ¿Verdad? En Jerusalén. Pablo llama a todos estos legalistas hipócritas. Y esto significa fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o se experimentan. ¿Esto qué quiere decir? Que Pedro sabe lo que está haciendo, Bernabé sabe que está siendo un hipócrita, porque yo sé la verdad, pero ahora voy a fingir que no lo sé y me estoy retrayendo. Saben la verdad, conocen la verdad, como nosotros. Así que Pedro estaba diciendo a los gentiles, en otras palabras, que hasta que ellos no se conformaran a las prácticas judías, no podían tener compañerismo con sus compañeros judíos. O se circuncidan y obedecen la ley, o si no, no se juntan conmigo y con Bernabé. Eso es lo que está diciendo. En esencia es eso. Esto era una obligación para que los gentiles judaizantes se acercaran, los gentiles se juntaran a nosotros, a los judíos. Circuncídate. Un peligro que hoy en día existe, hermanos. Hoy en día existe. Los judaizantes existen. Por internet, muchos. Y ha aumentado en Latinoamérica. Muchísimo. Muchísimo. Yo supongo que cerrarán la capa de la Biblia, pondrán pegamento, ¿no? Gálatas, Efesios, ¿no? Romanos, lo pegarán para no leerlo. Así que debemos tener, ¿no, hermanos? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento entre hermanos? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento con la gente que entra? Porque hay que aplicarlo. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Hermanos, debemos tener una común unión, una ágape en la iglesia, pero también debemos estar vigilantes. Debemos estar vigilantes de la gente que llega. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuál es tu teología? ¿Con qué intenciones has llegado a la iglesia? ¿Vienes a buscar a Cristo? ¿Quieres crecer en la fe? ¿Buscas hermanos para vivir un compañerismo, para convivir una hermandad en ágape entre los hermanos? ¿O eres un legalista, un liberalista que busca solo sus beneficios, que no le importa nada más que dividir a la iglesia con el cuchicheo? Ven a mi casa a comer. Conozco tu vida, ahora te tengo agarrado. Ya verás si no haces lo que yo quiero. Eso pasa mucho. Hay que tener cuidado, hay que ir conociéndonos. Así que debemos estar todos,
No solamente los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, todos debemos estar alertas porque el enemigo se infiltra como una oveja. El enemigo se transforma en una ovejita tierna. Se transforma en un rayo de luz, Satanás. Se disfraza de ángeles celestiales y sus secuaces están al día para infiltrarse, espiar, dice Pablo, nuestra libertad adquirida por Cristo y si es posible destruirla. Pablo dice, se han infiltrado, ¿verdad? Para espiar nuestra libertad en Cristo y destruirla, para esclavizarnos otra vez. Y entra gente de la iglesia de esa forma y va a entrar siempre y debemos estar alertas. Pablo se dio cuenta de este peligro, hermano, que destruiría la común unión y hasta destruiría la línea del evangelio que tanto se ha predicado en Antioquía. Y eso es lo más grave, destruir la comunión de los hermanos y destruir el evangelio. Pablo reaccionará a tal situación que ya comenzó a hacer mucho daño en la iglesia de Antioquía, mucho daño a la comunión y al evangelio. Así que va a haber una disciplina. Y este es mi tercer y último punto. La disciplina, una práctica bíblica. Una práctica bíblica. En una iglesia debe haber disciplina. Se debe ejercer la disciplina. No te asustes. No te asustes. No es lo mismo disciplina que castigo. Lo que yo estoy haciendo ahora es hacer una disciplina con ustedes. Cuando un militar, un joven se mete al ejército, y Pedro lo sabrá, ¿qué es lo primero que te enseñan? La cama se hace así, te vistes así, se dobla así, te paras así, caminas así, saludas así. Una disciplina. En la iglesia hacemos disciplina. Ahora, si tú no obedeces la disciplina, tiene que haber un castigo. Es ahí donde entra la consejería bíblica y se hacen los castigos y las correcciones que tienen que hacerse. Pero la disciplina es siempre, en todo momento. La predicación es una disciplina. Ustedes deben leer la Biblia en disciplina. Deben hacerse una disciplina en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Una disciplina bíblica basada en el Evangelio. Y ahora nos vamos a Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y dice, pero cuando vi, Pedro está observando, pero cuando vi, Pablo está atento a la situación que se está viviendo entre los recién llegados y la iglesia. Pablo no va a permitir esta situación. Pablo es responsable, como líder y apóstol, es responsable de la convivencia que hay entre judíos y gentiles. Y sobre todo, es responsable de la claridad y la pureza del evangelio. Claridad y pureza. El ágape de la convivencia, la claridad y la pureza del evangelio. Pablo es responsable, es el que debe cuidar esto. Pablo se dio cuenta que Pedro y todos los que siguieron su ejemplo no estaban andando rectamente hacia o en conformidad de la verdad del evangelio. Pablo se dio cuenta que no estaban avanzando hacia, es decir, en dirección a la verdad evangélica, o que no estaban siguiendo el camino recto conforme a la verdad que es Cristo Jesús, el evangelio. Pablo se da cuenta que su colega, su compañero apóstol Pedro y su hermano de caminos, de sandalia y de todo tipo de aventuras en la obra misionera Bernabé han sido arrastrados por esto. Y otros más. No están andando rectamente, sino que están andando en un sentido contrario a la práctica evangélica. Se enseña en la teología que arrepentirse es creer. Y no solo creer, sino hacer un cambio de sentido de 90 grados, ¿verdad? Tú ibas en esa dirección al infierno, Cristo te ha salvado, el Espíritu Santo te ha girado, ¿verdad? Ahora sigues a Cristo. Eso es creer, eso es arrepentirse, ¿verdad? El arrepentimiento y el creer. Eso se enseña en la Biblia, en la teología. Que tu antigua naturaleza, ¿verdad?
Ha empezado una nueva, que la antigua naturaleza ha cambiado, ahora se ha empezado una carrera hacia la eterna. Antes ibas al infierno, ahora vas a vida eterna. En este andar vas acompañado por el Espíritu Santo. Bien ahora Pedro, Bernabé y compañía se han desviado de este camino, de esta obra del Espíritu Santo. Se han desviado hacia no hacia la línea recta, sino en dirección contraria al Evangelio. Si te apartas de esta línea, hay que corregirte. Si tú te apartas de la línea, hay que corregirte a veces. Y en muchos de los casos, si no te gusta esa corrección, ¿por qué? Porque atacará tu ego. Un problema en las correcciones bíblicas es el ego de los hermanos. Va a atacar tu ego. Es más, si la reprensión pública de Pablo al líder visible de la iglesia y de los apóstoles va a atacar su ego, va a atacar su ego. Habiendo considerado bien el asunto y entendido que Pedro y sus imitadores estaban desviando de este camino recto, Pablo se dirige directamente a su colega en el apostolado. Y esto es mucho mejor que hablar a espaldas de una persona. Es claro que no hubiera sido muy apropiado que Pablo se esperara esta oportunidad para hablar en privado con Pedro. Ya que aunque Pedro era un líder de la iglesia, no era el único transgresor. Ya había trascendido este pecado para hablar en privado. Ha trascendido porque ha arrastrado a gente. Ha arrastrado. Los demás judíos también eran culpables. Incluso Bernabé es culpable. Este ejemplo nos enseña que aquellos que han pecado públicamente deben ser castigados públicamente en cuanto tiene que ver el pecado con la iglesia. No todos los castigos serán públicos, pero en este caso era de llamar la atención públicamente. Ha arrastrado a otros, ya hay un mal comportamiento de otros, y es más, va contra el evangelio, contra la pureza del evangelio. Sí, hermanos, la disciplina es algo que no nos gusta. Por naturaleza no nos gusta, pero es necesario. Está en la iglesia. Que no quepa duda que se usará si andas en el camino contrario al evangelio. Si te desvías del evangelio, serás corregido, serás disciplinado en amor. Es por amor que los pastores, los ancianos lo van a hacer. ¿Con el fin de qué? De restaurarte. El fin es restaurarte, hermano. Si has caído, te restauramos. Te llevamos en el camino del evangelio. Te llevamos otra vez en la línea que Pablo está predicando del evangelio. Hermanos, no creas que en esta iglesia es perfecta y que jamás te separarás del evangelio o de estas cosas. No, debemos prepararnos, debemos estar preparados para cuando lleguen estas situaciones de disciplina. Debemos seguir las directrices dictadas en la Biblia como Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estándole tú y él a solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en tu boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. O que no es cristiano, en otras palabras. Pero este caso es diferente. Este caso es diferente. El pecado es por parte primero de un líder de la iglesia, de un apóstol de Jesucristo. Este pecado ha arrastrado a otros hermanos, ha causado mucho daño al evangelio, ha causado mucho daño a la comunión de hermanos, y la corrección debe ser tal como su comportamiento. Debe ser público, debe ser cara a cara. Y repito, como lo dije anteriormente, este ejemplo nos enseña que aquellos que han pecado públicamente deben ser castigados en público, en cuanto tiene que ver con la iglesia y con el evangelio. La verdad y la pureza del evangelio. Sí, hermanos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, el significado es este: si aún tú, Pedro, a pesar que tú eres judío, te puedes dar la libertad de pasar por alto las tradiciones judías en cuanto a comida, bebida, tal como lo hiciste cuando comías con los gentiles, ¿cómo es posible que ahora quieras imponer las mismas tradiciones sobre los gentiles, forzándoles a vivir como judíos? Es innegable que al separarte de los gentiles, a la hora de comer, les estás diciendo: si vosotros gentiles deseáis tener comunión con nosotros, lo que por supuesto es deseable, ¿eh? Quieren juntarse conmigo, soy Pedro, tenéis que adoptar nuestras costumbres, tenéis que vivir como judíos, no como cristianos, como judíos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Eso es lo que entendió Pablo. Debemos guardar la verdad. Debemos guardar la pureza del Evangelio que nos fue entregada, que está en esta Biblia, donde en Cristo Jesús tenemos libertad en cuanto a fiesta, comidas, tradiciones, leyes. Ya no somos esclavos de tales cosas, pero aún así, como dije, hay preceptos, mandamientos que obedecer. No matarás, no robarás, no te acostarás con tal, ni sus bienes, ¿verdad? Guardarás la fiesta del Señor los domingos, no dirás falso testimonio, no dirás en nombre de Dios, muchos y preceptos que leyes que guardar. Pero la Navidad, ¿en qué afecta el Evangelio? Si es más, es una oportunidad de predicar el Evangelio. Somos libres en fiesta. Un buen cerdo a la brasa. Somos libres de estas tales cosas. Hermanos, debemos ser sabios, debemos ser honestos, debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y si vivimos, y si vemos que andamos rectamente, que no andamos rectamente, debemos corregir a los hermanos. O tendrán que corregir los hermanos por el bien de tu alma, por el bien de tu vida. Hermano, lo hacemos por amor, lo haremos por amor. Aunque Pablo está reprendiendo públicamente a Pedro, la reprensión es para que todos aquellos que se han apartado de la pureza y la verdad del Evangelio, pero también va dirigido a todos los hermanos, lo está haciendo públicamente, no solamente es a Pedro, es para que todos se enteren de su pecado. Todos los que han venido a perturbar esta unión, el ágape entre los hermanos de Antioquía. Y ya acabo, hermanos. Hermanos, ¿qué aprendemos? Que a pesar que no somos perfectos, el Evangelio sí lo es. Nosotros no somos perfectos, el Evangelio sí lo es. A pesar de que no somos puros, el Evangelio sí lo es. Que debemos estar alerta a cualquier perturbación de falsos hermanos que puedan llegar con intenciones de dividir, de destruir esta comunión que tenemos en Cristo Jesús y entre los hermanos. Ágape. Para eso debemos crecer en doctrina. Si no conoces tú lo que la Biblia y los preceptos nos ordenan, ¿cómo vas a saber con qué intenciones viene? Tienes que conocer la doctrina, tienes que conocer la teología, tienes que conocer este libro de tapa a tapa, tienes que saber utilizarlo, tienes que saber utilizarla, tienes que practicar lo que dice esta palabra, lo que es para nuestras vidas. Sí, ortodoxia, sí, teoría, sí, pero también ortopraxis, también la práctica del Evangelio. Hermanos, si Dios en su soberana voluntad decidió que quedara registrado en la carta que escribió Pablo a los Gálatas, es porque ellos también estaban viviendo los mismos ataques que vivieron los hermanos de la iglesia de Antioquía. Lo mismo. Antioquía pasa estos problemas, luego Gálatas pasa este problema, Pablo tiene que escribirle toda la experiencia que vivió. Hermanos, este ataque también se vive hoy en día. Se viven los mismos ataques. Que Dios nos dé a nosotros sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé discernimiento para aprender con lo que nos ha dejado escrito en esta Biblia, en su palabra. Que Él nos ayude y nos guíe en todo momento, pidiendo siempre en oración que guarde y proteja a su iglesia y a cada uno de los hermanos que conforman esta iglesia y en el mundo entero,
especialmente en esta iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos, que nos guarde. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén.